Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, donde seguimos repasando la actualidad del transporte aéreo en este 2021, que como estamos viendo en lo que llevamos de enero promete estar a la par de 2020, al menos en cuanto a su intensidad informativa. Si miramos al sector, sigue el torrente diario de noticias, últimamente con las aerolíneas como grandes protagonistas de la actualidad, porque los ajustes continúan. Mencionábamos la semana pasada el caso de Norwegian, su decisión de cesar sus operaciones de largo radio, y ahora parece que es el gobierno noruego el que quiere asegurar el futuro de la compañía a través de un rescate público. No es la última aerolínea con serios problemas, ni seguramente será la última en anunciar nuevos ajustes, porque las restricciones a los viajes, que según la IATA es uno de los grandes impedimentos para la recuperación, siguen ampliándose, y uno de los últimos países que las ha endurecido ha sido Estados Unidos, el mayor mercado de compañías aéreas de todo el mundo. El nuevo presidente norteamericano es Joe Biden. A la luz de las nuevas cepas de COVID que estamos conociendo, decía Biden, instauramos hoy una nueva medida para las personas que vuelen a Estados Unidos desde otros países. Además de llevar máscara, todo aquel que vuela a Estados Unidos desde el extranjero necesitará hacerse una prueba antes de subirse al avión y hacer cuarentena al llegar. Si hablamos de aerolíneas, en el caso de España no hay noticia en el sector que eclipse la compra de Air Europa por parte de Iberia, una operación ya cerrada a la mitad del precio pactado inicialmente. Como saben, Iberia al final pagará 500 millones de euros a la familia Hidalgo. Una compra a la que se refería así el presidente de Iberia en un foro sobre el futuro del turismo organizado por KPMG y El País. Escuchamos lo que decía Javier Sánchez Prieto. La compra de Europa, para nosotros sigue teniendo todo el sentido estratégico. Reforzar el hub de Madrid es muy importante. Antes lo hablábamos, competimos países con países, nuestro hub tiene que ser competitivo. Esta es una apuesta porque este hub sea competitivo. Hay un análisis que nosotros, la verdad, que lo hemos hecho con KPMG y habla de cuáles son las fortalezas que tiene ese hub y, entre comillas, cuáles son las cosas que podemos mejorar en ese hub. Una de ellas es que haya un operador de referencia, como existe con el tamaño y con la presencia que tienen otros operadores de referencia en sus hubs, en Francia, en Alemania, en Londres, en Inglaterra y en otros países, ¿no? Y eso esta operación tiene que venir a ayudar. Pero también habla de otras dos cosas, y es que la carga aérea, la proporción de carga aérea en el hub de Madrid es pequeña en relación con otros países, creo que somos como el 14 o el 15 en ese sentido, y lo tercero, es la intermodalidad. Y hoy en Aerovía vuelve La Frecuencia, nuestra sección con pilotos y controladores aéreos, en la que esta vez vamos a poner cierto contexto histórico a la crisis que está atravesando el sector. Hoy charlamos con dos profesionales que se han jubilado en plena pandemia, después de más de 40 años trabajando en el sector. Y además, en la segunda parte del capítulo les traemos una recomendación audiovisual, un proyecto que es un auténtico caramelo para cualquier aerotrastornado y especialmente para aquellos que son amantes de la aviación general. Así que, sobre todo esto y más hablamos a continuación, cerrando ya el mes de enero, en este 29º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. La Frecuencia. Un punto de encuentro para pilotos y controladores aéreos. En Aerovía. Teníamos pendiente desde hace tiempo recuperar esta sintonía de La Frecuencia, la sección en la que pilotos y controladores aéreos comparten y complementan sus puntos de vista aquí en Aerovía, y en esta ocasión vamos con una edición de La Frecuencia especial en la que vamos a intentar dar un cierto contexto histórico a la magnitud de esta crisis con profesionales que han vivido ya unas cuantas situaciones complicadas. Hablamos con dos personas que se han jubilado en plena pandemia, que han pasado de la arena a ver los toros de algún modo desde la barrera, y les saludamos ya. Por un lado hablamos con José Francisco Velilla, que es piloto. Hola José Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, buenas tardes. Y por otro lado también saludamos a Salvador Arias Capelo, que es controlador aéreo. Salvador, Salva, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues aquí estamos bien. Encantado también de saludarte.
lo estaba diciendo, habéis pasado casi de la arena a ver los toros desde la barrera en un momento de máxima complicación, ¿no? Voy a empezar por José Francisco, que te saludaba a ti primero. Tú te jubilaste el año pasado, creo que en pleno confinamiento, ¿no? Después de un cuarto de siglo en Ernostrum, ¿no? Que se dice pronto. Cuéntanos un poquito, José Francisco. Pues sí, así es. Yo esperaba hacer mi jubilación como todos los pilotos, con la despedida de mis compañeros, con mi chorrito de agua. Y al final, pues nada, me quedé en casa desde marzo, sin poder volar hasta el día de hoy. Un poquito triste ha sido la despedida después de tantos años. Me imagino. Salva, tú estás jubilado desde más recientemente, ¿no? Desde octubre. Y tu última dependencia también pasaste por varias, ¿no? Pero tu último destino ha sido el TAC de Santiago, ¿verdad? Sí, así es. Y lo mismo que José Francisco, la despedida fue, pues eso, con mascarillas y saludándonos con el codo, claro. Me imagino que, por un lado, no sé, quiero entender un poquito cómo se siente alguien que de repente pasa a una etapa de la vida que se supone que es muy positiva, ¿no? Porque uno tiene tiempo libre para hacer otras cosas, pero al final también os encontráis con que la capacidad de hacer planes, pues evidentemente está muy disminuida por la pandemia, ¿no? No sé, Salva, en tu caso, pues cómo ha sido ese paso, si ha sido muy abrupto, si ha sido difícil, ¿cómo está siendo? Sí, ha sido abrupto total, o sea, es que es un cambio radical, porque además en plena pandemia todo lo que tenía previsto para hacer mi jubilación, pues de momento está todo apartado. Claro. En tu caso, José Francisco, ¿cómo llevas lo de...? Porque además, digo, un piloto igual que el controlador, ¿no? Es una profesión que requiere mucho, que es muy demandante, que te obliga a estar muy activo. ¿Cómo se pasa de un estado de actividad plena a, pues de repente, encontrarse con que te tienes que quedar en casa y no puedes hacer mucho? Pues mira, echándolo de menos, porque aunque tú no lo creas... te pasas la vida cada vez que ves un avión mirando al cielo. Sí. Y en cuanto que miras al cielo, inmediatamente te sitúas ahí en lo que están haciendo ellos, porque son tantos años que sabes perfectamente lo que están haciendo. Y supongo que le pasará lo mismo a Salvador. Cuando despega un avión sabrá las instrucciones que le está dando, qué va a hacer y tal, pues yo igual. Yo me siento que estoy volando, le echando mucho de menos a mis compañeros, al ambiente, al follón diario, a la improvisación muchas veces, porque en el vuelo no hay nada igual todos los días. Gracias a Dios es diferente. Entonces, pues pasar de eso a quedarte en casa, como no tengas algo que hacer o alguna actividad, la verdad es que te mueres. Supongo que por otro lado también es, no sé, desde el aspecto más laboral, no sé si casi es un alivio viendo lo que está pasando con las compañías en ERTE, en fin, con los ajustes que cualquiera esperaría en un sector que se está viendo muy perjudicado por esta pandemia que ya dura más de un año. El pasar a una situación de jubilación en la que, entre comillas, tienes el ingreso asegurado, no sé si también, de algún modo, es la parte tal vez dulce de lo agridulce que tiene lo que está ocurriendo. Empiezo por ti, Salvador. Sí, quizás sea así, ¿no? Que en cualquier caso, aparte que el trabajo, ya no trabajo, porque trabajas en unas condiciones mínimas, a un ralentí, que ya no estás en esa tensión de trabajo diario y ya no es lo mismo, claro. En tu caso, José Francisco, lo viviste en carne propia, ¿no? ERTE, la compañía pasa a operar con muchas menos frecuencias, muchos menos vuelos. Me imagino que el hecho de no tener que estar pensando en, bueno, si me voy a ir a la calle, ¿cómo voy a poder afrontar mis pagos? Pues también de algún modo es una, no sé, cierta tranquilidad. Pues sí, la verdad es que sí, porque un piloto o un controlador, como le quites el trabajo que hace, ya me dirás en qué trabaja. En nada. Como no se vaya a dar clases de una cosa o de otra en materias aeronáuticas, el trabajo lo tenemos muy oscuro. Y es difícil, la verdad es que se te pasa por la cabeza. Tengo compañeros ahora que están sufriendo el ERTE y la verdad es que lo están pasando muy mal, porque, vaya, tú tienes un nivel de vida que, bueno, puedes prescindir de cosas, pero claro, no puedes prescindir de tanto como para mantener una casa, en este caso como ahora mismo, por 1.000 euros, ¿no? O sea que se pasa mal, se pasa. Gracias a Dios yo no he podido, en esta ocasión no lo he pasado, porque pasé de una baja por una operación a la jubilación, como aquel que dice, pero pues sí, por mis compañeros, por el sector, lo tienen que estar pasando todos muy mal. Yo no sé a nivel de controladores cómo estará este tema, pero supongo que también.
Los dos os habéis jubilado el mismo año, en 2020, da la casualidad, y digo, esta es una puntería que hemos tenido y no la hemos buscado tampoco con tanta precisión, pero los dos sois del mismo año, los dos nacisteis en el 55, los dos empezasteis a trabajar en el 77, que es muy curioso, que hasta en eso habéis coincidido. Me imagino que en todos estos años de trayectoria profesional, esta no es la primera crisis con la que os enfrentáis, ¿no? Y de hecho, me comentabas, José Francisco, preparando esta entrevista, que empezaste a trabajar en la época de la crisis del petróleo, que también fue muy dura en aquel momento. ¿Cómo veis un poco lo que está ocurriendo ahora con esta perspectiva histórica de vuestra trayectoria en la que habéis pasado por varios momentos complicados? La crisis del petróleo, el 11S, la crisis de 2008-2012. ¿Cómo veis esto en comparación con todo lo anterior? Empiezo por ti, José Francisco. Pues hombre, yo la verdad es que lo otro era cuestión económica, cuestión de estados y tal, y más tarde o más temprano vas a ver el fin cerca. Pero esto de la pandemia, la verdad es que tenía esperanzas yo el pasado nefasto año pasado, que a principios de este año que se iba a empezar a arreglar las cosas, que para primavera, pues hablando con compañeros y tal, pues iba a haber mucho trabajo porque esto iba a arreglarse y la gente iba a viajar, iba a volar. Y la verdad es que lo estoy viendo un poquito oscuro porque yo no veo que haya una salida rápida, al revés. Cada vez esto va más lento y en lugar de ir a mejor, pues vamos a peor. Salvador, yo me imagino que no es la primera vez que hay una situación en la que vais viendo cómo van cayendo los tráficos en la frecuencia y tenéis menos demanda, pero me imagino que como esto no has vivido nada, ¿no? No, porque yo, como bien dices, yo entré en la misma época que José Francisco, durante la crisis del petróleo, y bueno, sí había habido una caída de tráfico sustancial, pero como él bien dice, sabíamos que era económica y que tarde o temprano iría a despegar, ¿no? Como así se dice. Lo que pasa es que estamos con una incertidumbre tal que el año pasado parecía que estábamos esperando las vacunas, que una vez que vinieran las vacunas ya estaba todo arreglado, y ahora hay una incertidumbre total porque ni se producen las suficientes, ni están las otras todas probadas. Esto va muy, muy lento. ¿Es la primera vez, Salvador, que has tenido esa impresión de se nos está cayendo el sector, vamos a ver cómo esto se levanta? ¿Esa tensión, esa incertidumbre, la has tenido en algún momento a un nivel tan alto como en esta? Que va, esto es la incertidumbre. Quiero decir, ¿tampoco en el 11S, Salvador? Tampoco, porque eso, como decíamos, eso sabíamos que era momentáneo, ¿no? Era un acto terrorista, como hubo muchos, y que pasado eso, pues el mundo sigue girando, ¿no? Pero es que esto es una pandemia global, esto es una disminución de población, esto es muy, muy grave. Cuando empezaron un poco las noticias, principios del año pasado, que se veía, sobre todo el impacto en Asia, ¿llegasteis a pensar en algún momento que esto podía acabar teniendo este impacto tan brutal en todo el mundo y en un país como España? Y te pregunto a ti primero, José Francisco. Pues hombre, yo la verdad es que no, porque precisamente en el mundo de la aviación, que todo está escrito, todo está aprobado, pensaba yo que, bueno, pues si cerrarían fronteras, habría control en los aeropuertos, a la gente la mirarían sí o sí no, y la verdad es que no han hecho nada de nada. Se ha extendido esto, pero vamos, de una manera rápida y sin ningún control. Y eso sí que no me cabe todavía en la cabeza. Salvador sabe perfectamente que aquí en la aviación no mueves un pie sin que no te haya mandado una circular operativa. O sea, y en ese aspecto, pues en cuanto a la salud, yo creo que todos los gobiernos, todos los estados, les ha pillado a todos a verla venir. O sea, no me lo esperaba, sinceramente. Y tú, Salvador, ahí en el TAC de Santiago, ¿cómo visteis venir este gran tsunami que hemos tenido que enfrentar a todos los niveles desde el año pasado? Sí, esto ya empezó con Asia y tal, pero lo que más nos chocó a todos, y supongo que a vosotros también, era el tema cuando estaba en Italia, creo que fue en enero. Bueno, no, en realidad en marzo, cuando cierran ya algunas partes de Italia. Sí, en Italia empezaron a cerrar, pero aquí seguían viniendo vuelos de Milán. Y no nos explicábamos cómo se permitía seguir volando a Milán cuando los italianos mismos habían cerrado y aquí estaba todo abierto y sin pedir ninguna prueba ni nada de nada. Y así siguieron todo el año. Entonces, claro, es imposible ser impermeable a eso. Os quiero pedir luego, y casi os lo digo ya por si lo queréis ir pensando, pero os voy a pedir cuál es vuestro consejo para la gente joven que está ahora empezando en el sector, que están prácticamente recién graduados, abriéndose paso en este momento tan difícil. Pero os quería preguntar, aprovechando nuevamente vuestra perspectiva histórica, no sé si de cada crisis se sale peor.
Y hablo desde el aspecto laboral. Siempre vemos que en las crisis pues, se reducen plantillas, empeoran las condiciones salariales. Se está hablando, por ejemplo, de los pilotos y de los TCPs mileuristas, que son cuestiones que probablemente en los 70, en los 80, pues no, a nadie se le pasaba por la cabeza. No sé si vuestra experiencia os habla de eso, de que cuando se sale de una crisis en realidad se sale peor de cómo se entró. Y empiezo por ti, Salva. Sí, bueno, yo creo que más que eso son ciclos económicos y globales, ¿no? El problema es que ahora no es como en la época dorada de la aviación, que era, digamos, que unas capas sociales de población en la que se movía y había otro nivel adquisitivo en cuanto a los vuelos. Entonces se ha abaratado todo y, claro, detrás de todo, pues low cost se low costiliza, si se puede decir, valga la palabra, todo. No sé si ese proceso de degradación, entre comillas, tú también lo has vivido, José Francisco, en estos años. Pues sí, mira, por desgracia lo he vivido 2 veces, porque en mi empresa también hubo un ERTE, estuvimos como 2 años con ERTE, y efectivamente, por lo menos en mi empresa siempre han aprovechado estas coyunturas para intentar bajar los sueldos, pero no con maldad, supongo, sino para mantener la compañía, que no tengan que cerrar. Pero a la hora de la verdad, siempre se acaba con reducción de costes, con reducción de sueldos, con quitarte ciertas cosas que tienes aprobadas en convenios, que cuestan dinero, evidentemente, y generalmente no se sale nunca bien. Y los pilotos de mileuristas y azafatas mileuristas ya existen, Michael, ya existen. Sí, desde luego, lamentablemente sí. En ambos casos son más de 4 décadas de experiencia laboral, más de 40 años en puestos de trabajo, el de piloto y el de controlador aéreo, que tienen una relación sin duda con la tecnología, una relación absoluta, una relación directa. No sé si el temor porque la tecnología acabe haciendo desaparecer estas profesiones ha sido latente a lo largo de toda vuestra trayectoria, o si es algo de algún modo más reciente. Y empiezo por ti, Salva. Bueno, yo supongo que son diferentes puntos de vista, ¿no? Porque en cuanto a nosotros, son equipos de tierra, y lo que sí he comprobado a lo largo del tiempo es que todo ha mejorado en ayuda a la seguridad y al trabajo. O sea que se ha hecho todo más fácil con la incorporación de la nueva técnica, ¿no? En el caso de un piloto, me imagino que no. Bueno, un poco también tenía que ver el primer avión en el que volaste en el 77 con el último que pilotaste en 2020, José Francisco. Bueno, hay una diferencia notable. Estoy de acuerdo con Salvador. Los medios de seguridad que han desarrollado son impresionantes y la verdad es que te hace, en cuanto al vuelo, mucho más cómodo y más seguro. Pero vamos, eso siempre se ha estado hablando en el mundo de la aviación, de que iban a automatizar, y de hecho está casi todo automatizado dentro de un avión. Lo único que faltan es sustituir las decisiones de un piloto en caso de una emergencia. El día que eso lo consigan, que creo que eso sí que van a tardar, pues entonces lo mismo ya no somos imprescindibles. Enlazo esto con la siguiente pregunta, que es un poco cuál es el consejo que le daréis a quien esté empezando, ¿no? Gente joven, muy ilusionada, que están haciendo a día de hoy inversiones muy grandes de dinero para poder hacerse un hueco en este sector, porque sabemos que la carrera de piloto y la carrera de controlador aéreo hoy en día son carreras muy caras. ¿Qué consejo le daríais? Empiezo por ti ahora, José Francisco. Pues mira, lo primero que yo le diría a un piloto que empieza es que de verdad lo haga por vocación, ¿sabes? Eso es lo primero, que lo haga por vocación, porque este trabajo, pues sí, es muy bonito, pero requiere también mucho sacrificio de horas fuera, de no ver familia, de perderte los acontecimientos familiares importantes. Y entonces, si vas a dedicarte toda tu vida a esto, tienes que llevarlo pues muy bien. Y para llevarlo muy bien tienes que tener, pues eso, una vocación. O sea, que para ti lo más importante sea volar y que te guste. Si tú te quieres hacer piloto porque el uniforme es muy bonito, porque las azafatas son muy guapas y porque actualmente crees que ganas mucho dinero, es mejor que te dediques a otra cosa. Entonces, mi consejo para esos que empiezan es, primero, que de verdad sientan que tienen vocación para este trabajo. ¿Tú, Salvador, qué le dirías a alguien que esté iniciándose en el mundo del control aéreo? La verdad es que suscribo totalmente lo que dijo José Francisco, ¿no? Es que es primordial en el trabajo, no solo en este, claro. En cualquier trabajo lo importante es que te guste y te diviertas haciéndolo, y luego si te pagan bien por ello, pues fantástico, ¿no? Pero lo primero es que lo disfrutes. Sin duda la vocación es importante, ¿no? Cuando además especialmente vienen mal dadas como en la actualidad. Lo que también está claro es que
y hemos hablado de otras crisis, ninguna de la magnitud de esta, pero de una u otra forma, al final este es un sector que demuestra este concepto que está ahora tan de moda, que es la resiliencia, ¿no? Que es un sector que de una crisis a otra va subsistiendo. Al final el viaje en avión parece que es algo imprescindible para muchas personas. También el transporte de mercancías, que por ejemplo hemos visto que es un sector que está al alza incluso en esta crisis, con todo el tema del comercio electrónico, pero no sé si es algo que también destacaríais de la aviación, que es que a pesar de todo siempre continúa y al final continúa creciendo. Y te pregunto a ti primero, José Francisco. Hombre, evidentemente la aviación va a seguir creciendo porque las distancias son grandes y lo único que te hace que viajes en tiempos cortos es la aviación. Entonces la aviación va a seguir creciendo y yo creo que cuando esto pase, el día que pase, todavía va a crecer más de lo que estaba creciendo antes de enero del 2020. Entonces, por supuesto que va a haber un buen en la aviación porque es el medio. Lo que sí me gustaría decir es que partir una lanza por mis compañeros los pilotos con respecto a los pasajeros es que tengan en cuenta que están subiendo en un avión que no es un tren, no tiene vías, ¿sabes? Que se mueve en tres medios, que está a más de 30 centímetros del suelo y que muchas veces no depende de la decisión del piloto de cerrar puertas y nos vamos, que depende de muchos parámetros para poder sacar el avión. Entonces, esa mentalidad del pasajero de que el avión sale a las 9, ya nos gustaría que efectivamente todos los días saliera a las 9, que gracias a Dios el 80-90% sale en hora, pero que muchas veces no es por nosotros, ni por los controladores, sino por el sistema, ¿verdad, Salvador? Sí, sí. De hecho, yo siempre suelo decir, cuando alguien me pregunta que no es del sector, que un avión salga y llegue a tiempo, en realidad, cuando ya conoces la complejidad del sistema, casi es un pequeño milagro, ¿no? Pero te pregunto a ti, Salvador, no sé si el hecho de lo que decía, que el sector es resiliente, te hace ser optimista pensando en el futuro y en que esto, pues, dentro de más o menos tiempo, pero acabe otra vez levantando el vuelo. Sí, pienso que sí. Una vez que se subsane todo el problema endémico que tenemos, es el medio de lo más seguro, más rápido y más eficaz para transportar tanto mercancía como pasajeros. Y es indudable que esto tiene que volver, claro. Uh-huh. Termino ya. Lo que os quería preguntar para ir finalizando, tanto a José Francisco como a Salvador, es si tenéis ya algo pensado para cuando esto pase, ojalá dentro de unos meses, ojalá más pronto que tarde. ¿Tenéis ya alguna afición? ¿Sabéis a qué queréis dedicar vuestro tiempo? ¿Vais a seguir vinculados al sector? Contadme un poquito qué estáis pensando para esta nueva vida que comenzasteis recientemente. Empiezo por ti, Salvador, que eres el que más reciente lo tienes. Sí, la verdad es que yo no tenía nada pensado, más que retomar ciertas aficiones que tenía un poco aparcadas, ¿no? Pero ni eso, o sea, de momento... ¿Qué aficiones, si se puede saber, Salvador? Uy, a mí me encanta la pesca, viajar, hacer turismo. Muy bien. Multitud de cosas que tenía pendientes y nuevas, pero claro, todo ha quedado cortado y todavía, pues no como no veo todavía el fin de esto, claro, pues tampoco me preocupa mucho en pensar lo que voy a hacer, porque vamos, tal como estamos, lo que tenemos que preocupar es de cuidarnos y tener la salud suficiente para llegar al final. Uh-huh. ¿Sigues vinculado de algún modo? O sea, ¿sigues pendiente? No sé si miras redes sociales, por ejemplo, sí, para saber qué está pasando. Si estás al día más o menos de lo que pasa en el sector. Sí, más o menos, sí, sigo muy bien, en contacto. Muy bien. ¿Tú, José Francisco, qué tienes en la to-do list para cuando pase esta puñetera pandemia? Pues mira, a mí me encanta hacer cositas de bricolaje de madera, cosas pequeñas y tal. También me gusta pescar, o sea, que a ver si quedamos, Salvador. Pues nada. Y en cuanto que pueda bajarme a mi Málaga querida, ahí a disfrutar del sol y la playa. Y si es posible, a mirar los aviones sentados. Claro que sí. Sin hacer nada. Claro que sí. Tampoco se está mal. Exactamente. Que además os lo habéis ganado, que son 43 añazos de trabajo en el sector, en el caso de José Francisco Velilla como piloto, de Salvador Areas Capelo como controlador aéreo. Ha sido un enorme, de verdad, placer poder charlar con vosotros, poder conocer vuestra perspectiva, poder saber cuáles son vuestros planes, que yo estoy seguro de que tarde o temprano los vais a poder hacer, y os deseo mucha suerte, os agradezco mucho vuestro tiempo y estamos en contacto, que como le dije a los jóvenes cuando hicimos la tertulia con ellos aquí en La Frecuencia en verano, os volveremos a molestar dentro de un tiempito para que nos contéis cómo va la cosa, ¿de acuerdo? Miquel, ¿puedo decirle una cosa a Salvador? Por supuesto, adelante. No, mira, Salvador, como no pude despedirme de la pandemia sin poder hacer mi último vuelo oficial, y yo tenía preparado pues deciros y agradeceros a todo el equipo de control, tanto de Madrid, al que tanto nos soportáis, pues daros las gracias por todas las veces que nos echáis una mano cuando el tiempo está malo.
Ya sé que muchas veces pues nosotros también nos enfadamos con vosotros porque no entendemos las instrucciones que nos dais de dar vueltas por todo Madrid antes de llegar a casa con la prisa que tenemos. Pero la verdad es que sois de gran ayuda y os lo agradezco. Gracias a vosotros nosotros volamos con toda la tranquilidad del mundo. No nos preocupamos dentro de lo que cabe, siempre estamos vigilando ticas, aviones y tal, pero no nos preocupamos tanto de si viene un avión o no viene un avión, gracias a vosotros. Pues eso, muchas gracias por todo, por las veces que a mí particularmente me habéis ayudado en una tormenta y pues eso, que estoy eternamente agradecido a vosotros y a los de mantenimiento de mi empresa, que han conseguido que los aviones no me fallan. Claro que sí, José Francisco. Muy bonito y queda dicho. No sé si quieres contestar, Salvador. Sí, claro, pues muchas gracias. Me ha emocionado y la verdad es que, bueno, nosotros estamos para eso y para trabajar y ayudar, ¿no? Lo que pasa es que ya, como decíamos antes, cuando disfrutas haciéndolo y te gusta el trabajo, pues es un placer. Y nada, y muy agradecido también por la profesionalidad de los que estáis arriba. Muchas gracias. Así da gusto. Y este es sin duda el espíritu de la frecuencia. Y vaya, me gusta pensar, José Francisco, que aunque no tuvieras tus cañones de despedida, aunque no tuviste el adiós que merecías después de toda tu carrera volando, pues ojalá que esta conversación en este humilde podcast te haya servido al menos como despedida. Así que te mandamos desde aquí unos cañones de agua virtuales, si te sirven. Y como digo, estaremos en contacto y os seguiremos la pista a los dos para saber cómo lo estáis llevando. José Francisco Velilla, piloto, Salvador Arias Capelo, controlador aéreo. Muchísimas gracias a los dos. Como digo, ha sido un enorme placer. Muchísima suerte y que vaya todo muy bien. Gracias a ti. Un abrazo, Salvador, y suerte con la jubilación. Igualmente, un abrazo. Gracias. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovía.net. Una recomendación en este caso que tenemos que hacerles desde Aerovía. Hablamos de las escapadas de altura, una iniciativa reciente de Aircat Fly que es una delicia para todos los aerotrastornados, una serie de reportajes o de documentales breves, si me lo permiten, que se escuchan así. Gente maravillosa, vistas de ensueño, gastronomía y cultura local, un recorrido de emoción y adrenalina desde el aire. Acompáñanos a los aeródromos más interesantes de España para conocer el entorno, sus actividades, sus secretos y sus personas. Muy buenos días, bienvenidos a la base de Igualada de Aircat Fly. Como veis, gran actividad, como cada día entre semana y fines de semana. La voz de Óscar Mateos, que es el director de marketing y ventas del grupo Aircat Global. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo va? Encantado de saludarte, Óscar. Cuéntanos estas, yo le he llamado reportajes, documentales breves, esta serie, ¿cómo surge y cuál es un poquito el propósito que tenéis con esta iniciativa? Pues sí, estos reportajes, como dices, documentales, como la gente quiere decirlos, de 25 minutos aproximadamente, surgen un poco de la idea de todos los vídeos que el grupo Aircat Global ha estado haciendo, intentando enseñar de lo que es capaz un piloto cuando tiene una aeronave alquilada o comprada, viajar de un aeropuerto a otro, ¿no? Digamos, pasarlo bien, disfrutar y aprender de la aeronáutica. Y casualmente surge de una breve comida con un amigo hablando de, oye, ¿qué podríamos hacer en cuanto a series? Porque veo que estás haciendo vídeos muy sueltos, ¿no? Una vez pues te vas a un aeródromo y después otro día estás hablando de habilidades de volar y digo, mira, a mí lo que me gustaría es hablar, es hacer un poco, informar de unas escapadas de que la gente
haga turismo gastronómico, cultural a cada uno de los aeródromos de España desde nuestra base, y de ahí surge un poco la idea. Entonces planteamos hacer una serie cada semana de episodios enseñando nuestras aeronaves, nuestra base, y yendo a diferentes aeródromos de España, y luego todo eso juntarlo con información turística que se puede ver en escapadasdealtura.com. Ha habido reportajes y programas de televisión muy exitosos que, digo, comparten en cierta medida esta filosofía de mostrar los destinos, la gastronomía, los paisajes, la cultura. Lo que aquí incorporáis un elemento muy importante, que es el aeronáutico, ¿no? Y además lo hacéis con todo lujo de detalles, porque los medios técnicos son muy potentes. Cuéntanos, Óscar, tenéis hasta un dron, ¿verdad?, para hacer planos aéreos. Sí, exacto. Utilizamos 4 GoPros, una de las cuales es 360, y luego tenemos un par de cámaras principales Sony, e incluso un dron en el cual utilizamos ese toque, digamos, de vistas aéreas que no se suele ver normalmente en los vídeos aeronáuticos. Todo está enfocado en la GoPro, y queremos salir de ahí, ¿no? Y hacerlo profesionalizado, y ese toque de dron le da un punto interesante, sí. Ahora te voy a preguntar por los 3 capítulos que se han publicado hasta ahora y que mencionemos un pequeño teaser de cada uno de ellos, pero cuéntanos un poco cómo habéis hecho esto en medio de la pandemia, además, porque, digamos, eso me imagino que también tiene su dificultad, ¿no? Pero no solo el hecho de poderlo producir y poderlo grabar, también poder mostrar que incluso en estas circunstancias todavía uno puede darse ese pequeño placer de ir a conocer lugares, ¿no? Claro, es muy interesante. De hecho, hemos tenido muchas preguntas al respecto y, claro, nosotros podríamos haber esperado a que la situación mejorase o incluso la situación fuese ya absolutamente normal después del proceso de vacunación que ahora mismo está en proceso. De todas formas, claro, nosotros pensamos, a ver, esto no se puede parar, hay que generar contenido, hay que generar interés, siempre de una forma legal, evidentemente, y por eso lo que hicimos es empezar a investigar, y a través de unos documentos legales y también de pruebas PCR hemos sido capaces de, durante esta época, ir a diferentes aeropuertos, pues ya te digo, con toda la documentación legal y necesaria, incluso cuando vamos con plan de vuelo y todo lo demás, y de esta forma pues incluso también dar ese toque de decirle al espectador, aunque esta sea una época amarga, triste, piensa en todo lo que vas a poder hacer cuando cojas de nuevo el avión y alquiles de nuevo una aeronave, y puedas ir pues a la SEU, a Castellón, a Lumbier, o incluso a un aeropuerto como el de Olocau, que es el último que estuvimos grabando la semana pasada. Que es una buena filosofía pensar también en poner la miel en los labios de la gente y pensar en lo que se va a poder hacer, ojalá, cuando esto pase de una vez por todas. Antes de preguntarte por estos capítulos, hablemos del avión, de esta Viper SD4. ¿Qué tiene que la haga especial o no sé, por qué es la elegida en este caso dentro de la flota que tenéis? El proyecto inicial queríamos utilizar todas las aeronaves que tenemos en Aircat Fly, porque, como sabes, nosotros distribuimos hasta 8 fabricantes: Aeroprac, Dynamic, Viper, el famoso Highlander, que es un avión de bush flying espectacular. Y entonces, hace un año justo, de hecho, trajimos el primer Viper SD4 de aviación general, que es la primera vez que está en España, y dijimos, para potenciarlo, ahora que no podemos hacer, pues como no podemos juntar a personas digamos que no son del entorno, ¿no?, en un aeropuerto y enseñarlo, dijimos, la mejor forma es Escapadas de Altura. Entonces esa fue la decisión final de decir, venga, vamos a utilizar el Viper SD4, que es un avión, bueno, para entrenamiento de PPL a TPL increíble, que de hecho ahora estamos empezando a promocionar y hay muchos interesados, y dijimos, venga, vamos a utilizarlo, así le damos visibilidad, le damos potencial, y creemos pues que es un avión que con esta serie incluso va a enamorar más de lo que enamora cuando lo vuelas. Hablemos ya de los capítulos, de los 3 primeros, para que la gente los pueda ubicar un poco. Por cierto, están en YouTube, ¿no?, y en la página también de Escapadas de Altura. Son fáciles de encontrar, digamos. En el primer caso, volasteis a Lumbier, en Navarra, y tuvisteis, digamos, una llegada movidita, ¿no?, porque ahí me imagino que la orografía y la meteorología en aquel día pues no acompañaban a un vuelo
o a una llegada, porque el vuelo sí que fue bastante tranquilo, ¿no? Pero la llegada fue intensa, ¿no? Sí, como has dicho, está en youtube.com/aircatfly, es el canal oficial, y también en la web escapadasdealtura.com con toda la información. Y como has dicho, pues el primero que fue el Umbier, que evidentemente los vuelos son VFR, por tanto siempre tenemos que ir con la meteorología visual y todos los requerimientos que un vuelo VFR tiene, pero en ese caso, ese día, bueno, como muchas veces pasa, pues sales a volar y dices, aunque haya algo de mala meteo, aunque sea algo de turbulencia, pues vas con la mentalidad de ir, y si hay alguna cosa, pues vuelves. Y ese día el vuelo fue brutal, un viento fuerte pero muy laminar, y luego nada, al bajar desde el punto November, creo que fue, empezamos a tambalearnos de un punto a otro, creo que era, incluso llegamos un momento a tener un poco de turbulencia severa, pero bueno, también es ese toque, ¿no?, de explicar que aunque tú puedas volar en un día de sol y moscas, también puedes llegar a volar en un día con turbulencia, y siempre dentro de la legalidad, de la seguridad de volar, y que la gente también vea, ¿no?, que cuáles son lo bueno, entre comillas lo malo, pero siempre con seguridad, y después aparte con el avión porque aguanta la turbulencia de una forma, vamos, suave. Incluso hace como que bailas en el aire, depende de cómo. Vamos a escuchar, si te parece, Óscar, un pequeño fragmento de este primer capítulo que grabasteis cuando fuisteis al Umbier en Navarra. Venga, estamos a 2500. ¡Epa! Aquí sí que se mueve más, 2500, que la marinera. Sí, afirma, ya te digo, que además el viento del este es hijo de puta para nuestra zona. Viene muy rotorizado de la zona de las montañicas que tenemos aquí, del Arangoiti, se rotoriza un poquito. La pista es bastante larga, como veis, asfaltada, obviamente. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Pues encantado de recibirte. ¿Qué tal el vuelo? Muchas gracias, pues muy bien. Sí. Bajando sí que es verdad, 3.000 pies ha empezado a tambalearse un poquito. Sí, bueno, el condicionante que tenemos aquí del viento del este es un poco para la próxima. Eso fue el primer capítulo. El segundo, en este caso, un vuelo más cortito, ¿no? Desde Igualada, desde la base de AirCatFly, volasteis a Castellón, y allí al llegar, algo que ahora seguramente a muchos pilotos privados les va a hacer tiling en el cerebro, van a decir, a mí también me ha pasado, os encontrasteis paracaidistas, ¿no? Y os tocó esperar. Sí, Castellón es un aeródromo precioso, justo al lado de la playa, muy parecido a Empuriabrava también, no solo porque está al lado de la playa, sino por el tema de paracaidismo. Pero nada, estuvimos, creo que fue 5 minutos orbitando en el punto November en Oropesa, y ya pudimos entrar. Es súper fácil entrar en ese campo, todo tipo de tráfico, pues fácil de compaginar con tráfico comercial, con taxis aéreos, y fue muy interesante. Aparte, ahí nos encontramos, como en cada aeropuerto, ¿no? Pues nos encontramos con Yuri, que es un personaje aeronáutico pues importante y una trayectoria brutal, y sí, fue un capítulo que, bueno, uno de los que me gustó más a mí personalmente. Vamos a escucharlo, bueno, y supongo que lo dirás por la paella, ¿no? Pero vamos a escuchar vamos a escuchar un pequeño fragmento. Es un aeródromo no controlado, está enclavado dentro de una delta por la actividad paracaidista, de una zona delta, y por lo tanto las comunicaciones son aire-aire en la frecuencia 123.5. Siempre hay una persona echando una mano, proporcionando la información, viento, pista en servicio, pero recordar que al final siempre es el comandante de la aeronave el que tiene que decidir qué pista desea usar y demás, ¿no? Pero vamos, siempre nosotros vamos a ponerlo todo lo más fácil posible para que sea una operación segura. Tenemos ahí una... Y el tercer capítulo, Óscar, recién salido del horno, volasteis a la Seu d'Urgell, ¿no? Y por la zona de Andorra, ¿qué destacarías de ese vuelo? Pues mira, este fue el único que, el capítulo que vamos a hacer de la zona de Cataluña, en este caso, todos los demás están fuera de nuestra comunidad de Cataluña, y de este destaco, pues primeramente, fue el primero en el que el equipo, Xavi y yo, realmente no nos encontramos con absolutamente ningún problema. O sea, desde el principio hasta el fin, todo salió absolutamente cuadrado y al minuto. Es que eso es complicado que pase. Y luego, pues que tienes una grandísima variedad de cosas que hacer. A 15 minutos tienes Andorra, que evidentemente todos conocemos. La comida de l'Alt Urgell es buenísima. Bueno, también es muy interesante para el espectador, creo yo, ver
lo que es un aeropuerto, Claro. porque será el único aeropuerto en sí que van a ver, todo lo demás serán aeródromos, y que vean cómo se gestiona la llegada y salida de un aeropuerto, que en este caso es un aeropuerto que no tampoco es controlado, digamos, es un aeropuerto con un PPR establecido donde puedes entrar con uso público o privado, y bueno, es también famoso porque siempre hemos escuchado sobre él, y al final pues verlo de esta forma y hablar con el director creo que a la gente le va a interesar mucho, es muy interesante también. Vamos a escuchar este fragmento de este tercer y último capítulo publicado hasta la fecha de estas escapadas de altura. La altitud máxima VFR en esta zona es de 8.000 pies. Nosotros entraremos por el punto Sierra, que es el Sustalets de Tost. El paisaje es increíble. Te queda todo el Pirineo catalán a la derecha, te queda el Pirineo aragonés a la izquierda, toda la zona de Andorra que se ve aquí justo delante. En 30 segundos, un minuto, delante se te aparece el aeropuerto de la Seu d'Urgell. Operaciones ACE o Oscar Sierra Papa, fuera de pista para parking. Recibido, Sierra Papa, por favor, su stand será el 17, parking 17. Es el sonido de estas escapadas de altura que es, como les digo, una serie de reportajes muy recomendados para cualquier aerotrastornado, para cualquier piloto privado, para cualquiera que le guste la aviación general y deportiva también, que desde luego es el típico producto que si se hiciera en otro país, en Estados Unidos, bueno, estaría todo el mundo como loco, y aquí lo tenemos de la casa local, y además para poder conocer algunos rincones de España, de la mano de Óscar Mateos, que es el director de marketing y ventas del grupo AirCat Global. Como decimos, estos documentales disponibles en escapadasdealtura.com y en el canal de YouTube de AirCat Fly. Óscar, un placer, estaremos pendientes del resto de capítulos y hablamos muy pronto. Muchas gracias, que vaya muy bien. Pues muchas gracias, Miquel. Espero que a los espectadores les guste mucho esta primera serie, que será la primera de seguramente muchas otras en todos los aeródromos de España. Y gracias por contar conmigo y nos vemos en la próxima entrevista, Miquel. Muchas gracias. Por supuesto, un abrazo, gracias. Un abrazo. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Podbean o Google Podcast, donde sus comentarios y sus valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.